Hola, buenos días. Soy Darío De Toni, gerente comercial de Edelflex. En primer lugar, quiero darles la bienvenida y agradecerles la presencia en este nuevo webinar de Edel Training. Por otro lado, desear que estén todos bien y que estemos todos pasando esta pandemia, este aislamiento social que tenemos gracias al COVID-19. Hoy vamos a estar con el segundo módulo del webinar de sistemas de intercambio de calor a cargo de Juan Manuel Mancini, uno de nuestros ingenieros de producto. Y hoy lo que vamos a ver son distintos tipos y modelos de intercambiadores de calor. Algunos comentarios logísticos para los que ya han estado, los conocen, para los nuevos. Todo lo que sea preguntas y respuestas la vamos a manejar a través de la herramienta que tienen a la derecha de su pantalla en el webinar, en donde van a ver un pequeño menú como el que están viendo ahora en pantalla, en donde pueden postear, colocar sus preguntas, y esas preguntas luego, sobre el final, Juan Manuel las va a contestar. Les pedimos también que en cada una de las preguntas agreguen su dirección de correo electrónico, ya que si alguna pregunta queda sin responder por cuestiones de tiempo, luego con el correo electrónico podemos enviarles la respuesta de manera privada posterior al webinar. De la misma manera, también aprovecho para comentarles, la presentación va a ser subida a nuestro canal de YouTube, al canal de Edelflex, para que puedan consultar a posteriori cualquier duda que les haya quedado, quieran revisitar alguno de los temas que Juan Manuel explicó, sea del webinar pasado o sea de webinars anteriores. Entonces, temporariamente, la presentación va a quedar disponible en el canal de YouTube de Edelflex. Por último, aprovecho también para comentarles e invitarlos a los próximos webinars. El 11 de agosto tendremos el módulo 3 de los intercambiadores de calor, en donde Juan Manuel nos va a hablar sobre diseño de sistemas de intercambio de calor, ya juntando los conceptos del sistema de intercambio de calor, que fue el primer webinar, los sistemas en sí mismos, los distintos tipos de intercambiadores de calor, que será el tema de hoy, y conjuntando todo eso, cerrar con el diseño de los sistemas de intercambio de calor. El 25 de agosto cambiamos el tema, ¿sí? Y vamos a un webinar que va a ser en conjunto con GEA, nuestra representada. Ustedes conocen a GEA, líder mundial en todo lo que es válvulas, bombas, ¿sí? Y en este caso vamos a estar hablando de los sistemas de recuperación de producto, los Recovery, y nuestro orador va a ser Miguel Pereira, quien es el responsable para Latinoamérica de lo que es válvulas y bombas, ¿sí? Y allí vamos a estar haciendo entonces un webinar conjunto en el mismo horario, en este horario que ya es habitual de los Edel Trainings, 11:30 Argentina, 10:30 México, 9:30 para los que estén en el uso horario de Miami. Y el 8 de septiembre vamos a estar dando un webinar sobre automatización y control de procesos, ¿sí? Por un lado, hablando sobre automatización y control de procesos, pero también desde la óptica de hacer más eficiente nuestra planta y obtener ahorros a partir de la automatización y el control de los procesos. El webinar va a estar a cargo de Gustavo Sinkovics, que es nuestro gerente del área de automatización. Como muchos saben, Edelflex posee dentro de su estructura las 4 ingenierías: eléctrica, mecánica, procesos y automatización, ¿sí? Con lo cual podemos proveer la totalidad de una solución, de una planta llave en mano, con nuestras áreas propias sin tener que tercerizar absolutamente nada, ¿sí? Esto es a fin de dar el mejor servicio posible a nuestros clientes y a nuestros partners de negocios. Sin más, entonces, nuevamente agradecerles la presencia y agradecerles la atención en este nuevo webinar del training. Los dejo con Juan Manuel para ya arrancar con el módulo 3 y nos vemos en un ratito al finalizar la presentación. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Darío. Bueno, soy Juan Manuel Mancini, trabajo de ingeniero de producto en Edelflex y hoy vamos a seguir viendo un poco sobre sistemas de intercambio de calor, hoy más orientado a lo que son intercambiadores de calor en sí, las distintas tecnologías, diferencias constructivas, diferencias en aplicaciones. Si recuerdan del training anterior, habíamos mencionado que los intercambiadores de calor son equipos de procesos en donde se ponen en contactos indirectos sin mezcla dos fluidos, uno caliente que cede calor y uno frío que lo recibe. Hay muchas clasificaciones para lo que son intercambiadores de calor, pero la que vamos a usar hoy es básicamente teniendo en cuenta cuál es esa superficie de intercambio que separa los dos fluidos. Los intercambiadores en cuya esa superficie son placas, van a ser los intercambiadores de placas. Vamos a hablar de lo que son intercambiadores de placas y juntas y los distintos modelos que hay disponibles, y también lo que son intercambiadores de placas soldadas que eliminan ya lo que es juntas. Por otro lado, cuando esa superficie de intercambio sean tubos, vamos a estar hablando de intercambiadores tubulares y viendo un poco los distintos tipos de intercambiadores que pueden ser de doble o triple tubo, los de casco y tubos, o vamos a hablar un poquito brevemente de lo que son tubos aletados y de enfriadores. Para tener una idea de cuáles son los rangos de operación entre los distintos tipos de intercambiadores, los que son GPHEs, de la sigla en inglés de Gasket and Plate Heat Exchangers, que son los intercambiadores justamente de placas y juntas, tienen varios beneficios que vamos a ver a continuación, pero la principal limitación de estos equipos justamente son los rangos de presiones y temperaturas para los que son aptos. Los equipos estándar en general más de 16 bar y 200 grados de temperatura no son adecuados, justamente por la presencia de juntas, que es la primera limitación en cuanto a temperatura y presión que tienen estos equipos. Para eliminar justamente esta limitación se hacen distintos desarrollos de lo que son equipos de placas soldadas. Los primeros son los intercambiadores solbraceados o brace plate heat exchangers, que pueden ya resistir a presiones cerca de 30 bar, que son en general equipos más compactos de capacidades más reducidas. Distintos modelos de placas soldadas que vamos a ver más en detalle más adelante, que al eliminar la necesidad del uso de juntas, tienen presiones que pueden ir hasta 50, incluso algunos modelos hasta 100 bar de presión y temperaturas ya más altas. Los casco y placas, que son híbridos entre los equipos de placas y juntas y casco y tubos, que tienen varias de las ventajas de los de placas y juntas, pero también la robustez de los de casco y tubos, y por último los equipos de casco y tubos, que son los más robustos dentro de los intercambiadores. Obviamente los intercambiadores de calor están presentes en casi todas las aplicaciones industriales, ya sea pequeña escala, gran escala, industrias higiénicas, no higiénicas, distintos tipos de intercambiadores, distintos procesos. La gran mayoría necesita algún tipo de intercambiador de calor. Estas son algunas de las industrias en donde podemos encontrar distintas tecnologías de intercambio de calor. Y vamos a empezar por lo que son los intercambiadores de calor de placas y juntas con el modelo estándar, y luego vamos a ir viendo algunos modelos más particulares. El principio de funcionamiento, obviamente, un intercambiador de placas y juntas está conformado por un paquete de placas, entre los cuales en el espacio entre placas se va distribuyendo de forma alternada los dos fluidos, el fluido caliente y el fluido frío, en general, como habíamos visto en el training anterior, en configuración de contracorriente, que es la más eficiente. Los fluidos se distribuyen entre los gaps, que son los espacios entre placas, y la junta de estos equipos, las juntas que tienen las placas, cumple una doble función. Primero, de hacer el sello placa con placa, y segundo, de evitar que el fluido al que no le corresponde bajar en ese gap pueda bajar. Si vemos en esta animación, en la primera placa, en el primer espacio entre placas, el fluido caliente tiene libertad para bajar, y el fluido frío, justamente por la presencia de un anillo en la junta, no puede ni bajar ni subir.
y en la placa que sigue, esta junta se pone del otro lado, digamos, se pone al revés, para que el que no pueda bajar sea el fluido caliente. Bueno, algunas comparaciones, algunas ventajas que tienen los equipos de placas respecto de los cascos y tubos, por ejemplo. Habíamos visto que un factor muy importante en lo que son los diseños térmicos intercambiadores es la turbulencia. Los equipos de placas, al tener unos gaps, digamos, de espacio entre placas muy pequeños, logran altas velocidades de flujo internas, y eso hace que la turbulencia que genera, sumado a la corrugación que tienen las placas, sea muy, muy grande, con lo cual la eficiencia térmica de estos equipos es bastante mayor que en el caso de los cascos y tubos. Esto tiene múltiples ventajas, que es principalmente el área de transferencia requerida para igual aplicación respecto a un casco y tubos es menor. Esto obviamente hace que los costos en general de un equipo de placas sean menor a un casco y tubo. Los volúmenes y los pesos de llenado del equipo son menores, justamente por la necesidad de menos área. El coeficiente de ensuciamiento, que también habíamos visto que el ensuciamiento se veía desfavorecido por una alta turbulencia, son en general menores. Digamos, los equipos de placas funcionan más limpios o tienen más tiempo hasta ensuciarse respecto a un equipo de casco y tubos. Y al ser equipos de placas desarmables a los que se le puede realizar tanto limpieza mecánica como limpieza en sitio, limpieza química, lo que es el tiempo y la facilidad de limpieza, el tiempo es más reducido y la facilidad de limpieza es mucho mayor respecto de un equipo de casco y tubos en general. Esto, bueno, una comparativa en que se ve que para igual aplicación, un equipo de placas es mucho más compacto que un equipo de casco y tubos, justamente por esta idea de que al generar mayores turbulencias, mayores velocidades internas, tienen mejores coeficientes de transferencia, entonces el área requerida, el área de intercambio es menor. En cuanto a la estructura de un equipo de placas y juntas, está conformado obviamente por un paquete de placas que está montado sobre un bastidor. El bastidor tiene dos partes principales, que son lo que se llama la placa fija del bastidor y la placa móvil del bastidor. Justamente la placa móvil es la que va a presionar el paquete de placas sobre la placa fija para que se haga un correcto sellado entre las placas. Y luego, bueno, todo lo que es la bulonería de apriete, las varillas para justamente hacer esta presión del paquete de placas de forma correcta, y tiene una pata de soporte, y en general tiene tanto barras guías o en los equipos más barras de soporte, o en los equipos más grandes, en los bastidores más grandes, tiene perfiles doble T como soporte. Los tipos de bastidores en general son de dos tipos. Los bastidores pintados, que es acero al carbono pintado, que se ve más en lo que son aplicaciones más industriales, que, digamos, que no es necesario un diseño sanitario ni una aplicación higiénica. Y en cuanto a las aplicaciones sanitarias, ya sea alimenticia, farma o higiénicas en general, es más común ver los intercambiadores, los bastidores de acero inoxidable, que dependiendo de la escala del equipo son equipos de acero inoxidable macizo o equipos de acero inoxidable enchapado, digamos. A medida que va aumentando la escala, los enchapados van siendo más económicos que los macizos. En cuanto a las conexiones, nuevamente nos podemos encontrar con conexiones del tipo industriales, en las que un diseño sanitario es necesario, como pueden ser para equipos más pequeños los nipples roscados, o para equipos ya de un tamaño mayor es más común ver lo que son las bridas embutidas, que pueden ser insertos metálicos, que son bridas revestidas en acero inoxidable, o los insertos de goma, que están revestidas en algún elastómero en general del mismo material de las juntas, o las que son bridas con cuello, que ya no son embutidas, sino que salen del intercambiador. También se pueden encontrar condiciones sanitarias, más comúnmente obviamente en las industrias alimenticias, farmacéuticas, etc., como pueden ser las uniones con abrazaderas clamp, las rosca DIN, rosca danesa o rosca sueca, que son distintos tipos de roscas con distintos diseños según cada norma. Y en cuanto a las bridas sanitarias, son las bridas también son posibles, son las que se llaman bridas Varivent. Estos equipos, como habíamos visto, se
se puede hacer fácilmente una configuración de multipaso, digamos, con más de un paso. Un equipo de simple paso es un equipo simplemente donde el flujo se distribuye en todos los paquetes de placas o en los gaps que le correspondan. En general las conexiones están todas de la placa fija, y a medida que uno va incrementando la cantidad de pasos, van apareciendo conexiones en placa móvil. Este sería un equipo de 2 pasos de cada, tanto del lado caliente como del lado frío, en el cual el paquete de placas el flujo pasa primero por la mitad del paquete de placas, cambia su dirección y luego pasa por la otra mitad. Este cambio de flujo justamente se logra con lo que se llaman placas de cambio, que son placas con algunas perforaciones ciegas, justamente para dividir, digamos, el equipo en 2 pasos o en la cantidad de pasos que correspondan, y hacer que el flujo vaya por la mitad de los pasos en este caso, y luego cambie su dirección y vaya por la otra mitad. Se ve que esta configuración multipaso se logra de manera sencilla solamente con placas de cambio con algunas perforaciones ciegas. En cuanto a los materiales, el material estándar de placas en general es acero inoxidable IC 316L. Es posible también placas en IC 304, que es un material inferior y por lo tanto un poco más barato, pero en general la diferencia de precios no es tan grande, y el 316L, al ser el material estándar, es más fácil y se consigue de forma más rápida lo que son repuestos. Y ya para aplicaciones con productos puntuales más agresivos en cuanto a corrosión, se puede ir a distintos materiales superiores, como puede ser el SM254, el titanio o distintas aleaciones. En cuanto a las juntas, los materiales estándar en general son NBR y EPDM. Para algunas aplicaciones se pueden usar indistintamente, para otras se usa puntualmente uno o el otro. También, bueno, hay algunas juntas como puede ser HNBR, que es un NBR modificado para resetear más temperaturas. Y luego los distintos tipos de bitón, que en general se usa por un tema o de compatibilidad o de temperaturas. El bitón aguanta temperaturas más altas que los otros materiales de juntas. Y los distintos tipos de bitón, es dependiendo cada uno, es más apto para determinados productos. Por ejemplo, el bitón Steam obviamente es más apto para aplicaciones de vapor, el bitón G para aplicaciones ácidas y el bitón E para aplicaciones más acuosas. En cuanto a la característica de las placas, los intercambios de placas y juntas tienen una gran versatilidad en cuanto a tamaños. Pueden ir desde el modelo NT25, que tiene un puerto de 1 pulgada, que es pequeñito, hasta intercambiadores NT500 con puertos de 20 pulgadas, que ya son equipos con una envergadura mucho más importante. Dentro de un mismo tamaño de puerto podemos encontrar incluso distintos modelos. Por ejemplo, la línea de T50, que son equipos de 2 pulgadas. Encontramos NT50T, 50M o 50X, que las letras vienen de Tiny, Medium y Extra, que tienen el tamaño de puerto es el mismo, el ancho de la placa es el mismo, lo que cambia es el largo de la placa, dependiendo cómo tenga que ser el diseño térmico de mi equipo y cuál es el área de transferencia que yo voy a necesitar. Puedo ir a alguno de estos modelos, ya sea uno más pequeño o uno con una placa más larga. Y también habíamos visto en el training anterior que se pueden elegir distintas corrugaciones. La corrugación B, que la principal ventaja que tiene es que tiene una menor pérdida de carga que la corrugación H, y la corrugación H tiene una mejor transferencia que la corrugación B. Dependiendo cómo necesite yo que sea mi diseño, se puede seleccionar un tipo de placa, el otro tipo de placa, o incluso se pueden hacer una mezcla de placas dentro del paquete, dentro de mezcla de corrugaciones. Después, lo que son intercambiadores multistage, es una aplicación en la cual tenemos un intercambio de más de una sección que, por decirlo de alguna manera, son distintos intercambiadores puestos dentro de un mismo equipo. Estas secciones están separadas por placas intermedias que pueden tener incluso conexiones de salida y entrada para que el producto entre o salga, o para que algún servicio salga en una sección. Su aplicación más típica es como pasteurizadores, en donde se tiene en general una etapa de enfriamiento, una etapa de calentamiento y una o más etapas de regeneración. Las placas justamente intermedias
van a permitir la entrada y salida de servicio o la entrada y salida de producto, en tanto yo necesite que en alguna regeneración vaya algún otro equipo de proceso y luego regrese al equipo. Esta configuración permite ahorrar espacio y usar, digamos, un solo equipo para distintas aplicaciones en las que, bueno, de otra manera yo tendría que usar más de un intercambiador. Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a ver equipos de placas cuyo modelo de placas tiene alguna modificación para hacerlo apto para alguna aplicación puntual. Vamos a empezar con los que son cassettes soldados con láser. Estos son equipos que están conformados por cassettes. Los cassettes son básicamente dos placas de 0.6 milímetros de espesor soldadas, cosa de que por el interior de ese cassette, digamos, por el interior de esas dos placas, circule un fluido que es riesgoso, ya sea para la salud o es riesgoso desde un punto de vista quizás económico, pero en general es por temas de fluidos peligrosos, es riesgoso que fuga al exterior. Entonces, esa soldadura me permite tener un interior de cassette hermético, digamos, que va a impedir que el fluido peligroso pueda tener algún riesgo de fuga al exterior. La soldadura, digamos, hace, digamos, y dentro de ese cassette se elimina justamente la necesidad de juntas porque el direccionamiento de flujo, digamos, por lo que es el fluido que va dentro del cassette, se hace con soldadura láser. Acá, bueno, un esquema donde se ve que el intercambiador LWC, digamos que es el láser welded cassette o cassette soldado con láser, tiene la misma idea que un intercambiador de placas y juntas convencional, pero al estar conformado por cassette, el fluido peligroso, que en este caso es el fluido frío, ingresa directamente en los cassettes. Y el intercambio, digamos, por fuera de los cassettes, que ahí sí yo voy a tener una junta para hacer el sello cassette-cassette, va el otro fluido que en general es agua o algún fluido que no es peligroso. Acá, bueno, un corte de un cassette en donde se ve que por el interior del cassette circula, en este caso, un fluido marcado de color verde, que sería el fluido peligroso, y por fuera del cassette, ya con contacto con la junta, está el fluido que no es riesgoso. En estos equipos es común tener juntas con doble material. El estándar es que las juntas sean de EPDM con anillo de neopreno. ¿Esto por qué? Porque, digamos, el único punto en donde el fluido peligroso, el refrigerante, tiene contacto con la junta es en el anillo. ¿Por qué? Porque si vemos este esquema, el fluido ingresa en el gap que está dentro de los cassettes, ahí no tiene contacto con juntas porque digamos, todo el direccionamiento se hace con soldaduras, pero cuando pasa de un cassette a otro, ahí sí tiene contacto con el anillo que hace el sello entre un cassette y el otro. Entonces, ese anillo en general es de neopreno, que es un material que por temas de compatibilidad es más apto para la mayoría de los fluidos en los que se usan estos equipos, que en general son refrigerantes como amoníaco. Y el resto de la junta, como no tiene contacto con el refrigerante, va a tener contacto solo con el agua o el otro fluido, se hace de PDM, que es un material más económico. Bueno, algunas aplicaciones típicas, estos equipos son, digamos, por excelencia para aplicaciones de refrigeración, evaporadores y condensadores, en el que yo tengo un refrigerante que en general es un fluido peligroso y que no puedo aceptar que fugue a la atmósfera, como por ejemplo el más común de todos es el amoníaco. Entonces ese amoníaco va justamente por dentro del cassette, donde la soldadura evita que el refrigerante se fugue al exterior. Bueno, cualquier medio agresivo, que ya sea o no refrigerante, en el que no puedo admitir que haya fuga, puedo usar estos equipos para que vaya por dentro del cassette. Al no tener juntas por dentro del cassette, se puede economizar cuando yo tengo materiales de juntas costosos, como el Vitón, por ejemplo, porque si lo comparamos con un equipo estándar va a tener solo la mitad de las juntas. Y cuando se requieren, por ejemplo, dos materiales de junta distintos, también se pueden llegar a usar estos equipos, porque nuevamente por dentro del cassette el sello se hace con soldadura. Intercambiadores de placas de doble pared.
¿Qué es la doble pared? Es justamente una idea parecida a lo que son los cassettes, pero en este caso primero que las placas son delgadas, son de 0,35, es decir, una doble pared se arma con dos placas de 0,35 milímetros soldadas, y la otra diferencia es que por dentro del cassette no circula fluido. Entonces, ¿para qué se pone, por dentro de la doble pared no circula fluido? Entonces, ¿para qué se pone una doble pared? Es justamente cuando yo tengo aplicaciones en las que no puedo aceptar, bajo ningún punto de vista, que mis dos fluidos se mezclen. Entonces, en caso eventual que yo pudiese tener alguna perforación en alguna de las placas, lo que va a pasar es que ese fluido va a ingresar en la doble pared y no se va a mezclar con el otro fluido. Otra cosa que tienen estos equipos es un testigo de fuga, que hace que si una placa se pinchó, mi fluido me ingresó a la doble pared, fuga al exterior, es decir, en este caso los fluidos no pueden ser peligrosos porque en caso de falla van a fugar al exterior, entonces rápidamente con una inspección visual se puede detectar que alguna de las placas se dañó y que yo la tengo que cambiar. Bueno, aplicaciones típicas son, por ejemplo, calentamiento de agua potable o enfriamiento de aceite hidráulico, en donde obviamente esos fluidos yo no puedo aceptar que se me mezclen con mi otro fluido, con el fluido de calentamiento o con el fluido de enfriamiento. O, por ejemplo, en centrales nucleares se han aplicado en algunos casos estos equipos donde se tiene que hacer intercambio de calor entre dos circuitos de agua con distintos niveles de seguridad que nuevamente no se puede aceptar bajo ninguna falla de que estos circuitos se mezclen. Bueno, acá nuevamente un esquema de lo que es la soldadura láser alrededor de cada conexión. Otro tipo de equipos de placas y juntas, otro tipo de modelos son los que son equipos de paso ancho o free flow. Son dos modelos distintos, ahora vamos a ver cada uno cómo es. En los equipos de paso ancho o wide gap, lo que tenemos es básicamente una corrugación similar a los de las placas estándar, pero más grande. Esto hace que el espaciamiento entre placas sea más grande que en el caso de los equipos estándar, y esto lo hace principalmente apto para aplicaciones en las que yo tengo fluidos con partículas que son demasiado grandes para el espaciamiento de un equipo estándar. Entonces, bueno, se ponen, digamos, lo que son los equipos wide gap, justamente para que el espacio entre placas sea más grande y esas partículas no tapen el equipo. Sin embargo, yo, si veo este corte de la placa, observo que yo sigo teniendo puntos de contacto entre las distintas placas, con lo cual, en los casos en que el fluido, además de tener partículas, tiene fibras, estos puntos de contacto pueden hacer que las fibras se vayan acumulando y que el equipo tenga riesgo de taparse por más que el canal sea más grande. En esos casos se pasa a usar la tecnología de equipo free flow, que son equipos en los que también el espaciado entre placas, el gap, es más ancho que en el canal, que en el modelo estándar, pero si se ve, la corrugación en este caso tiene una serie de panzas y valles que al ponerlos placa con placa, como se ve en este esquema, generan todo un canal libre en el cual el fluido puede pasar sin restricciones, es decir, ya se anulan o se minimizan al mínimo indispensable los puntos de contacto, y eso lo hace particularmente apto, además de en fluidos que yo tengo partículas, en fluidos que yo tengo fibras, porque las fibras no tienen esos puntos de contacto donde se pueden acumular y tienen todo el flujo del espacio entre placas libre para pasar. Bueno, aplicaciones típicas se usan mucho en el procesamiento de caña de azúcar remolacha o en la producción de etanol, en donde yo tengo productos o intermediarios con alto contenido de partículas o incluso fibras. Y después, bueno, pulpa y papel o textiles, donde se tiene corrientes nuevamente con fibras, efluentes y tratamiento de aguas, o barros y otros tipos de fluidos con partículas. Otros modelos de placa que se puede llegar a tener, la serie NX, que es Extra Narrow Gap, que es la idea inversa de un equipo de paso ancho, es un canal angosto, es decir, el canal es más angosto que en los casos de los equipos estándar. Esto hace que se genere incluso más turbulencia en el espacio entre placas y que la eficiencia en la transferencia de calor sea todavía más alta. Entonces, estos equipos se usan
en aplicaciones en donde las temperaturas entre los dos fluidos sean muy cercanas. Son, digamos, lo que más optimizan la transferencia de calor. La serie NH, que por cómo es la geometría de las placas, resiste presiones mucho más altas que los equipos de placas y juntas convencionales, hasta 36 bar. La serie NP, que tiene un poco las ventajas de los dos modelos, tiene alta transferencia de calor y también resistencia a altas presiones. Y la serie NL, que es un paso anterior al paso ancho, digamos, que es el Large Gap, tiene el canal un poco más ancho que el equipo estándar, y la idea es que se usa para fluidos muy viscosos, en lo que uno busque minimizar la pérdida de carga. Justamente al tener el canal más ancho, el área de flujo es mayor y la pérdida de carga es menor que en el caso de un equipo estándar. Finalmente, bueno, en modelo de placas y juntas también están lo que son los evaporadores, que se usan muy típicamente en lo que es la industria del azúcar. La línea Concitern se usan como evaporadores de película ascendente, ya sea o como uno de los efectos o como un booster o una extensión de alguno de los efectos existentes. Como se ve, el diseño que tienen permite que haya una entrada de jugo al cual se le quiere, digamos, evaporar para concentrarlo, una salida de jugo concentrado y una salida de vapor. Y obviamente esta concentración de jugo se hace con una entrada de vapor y una salida doble de condensado en la parte inferior. Las placas tienen un arreglo free flow, obviamente, porque el jugo en general tiene partículas o fibras, entonces yo quiero desfavorecer cualquier tipo de taponamiento. El gap del lado jugo en general es de 7,5 y el gap del lado vapor de 4,5 milímetros, con lo cual son gaps importantes, digamos, nuevamente para prevenir taponamientos. Las conexiones pueden ser hasta de N600, es decir, son equipos que pueden llegar a ser muy, muy grandes. Las pérdidas de carga en general son bajas y los coeficientes de transferencia son altos justamente por ser equipos de placas, y se pueden adaptar a distintas condiciones de proceso, por lo cual son una muy buena alternativa para lo que son aplicaciones en ingenios. Bueno, vamos a empezar a ver lo que son los equipos de placas soldadas. Estos son equipos que justamente eliminan la necesidad de juntas, y esto lo hace más resistentes a temperaturas y presiones más altas, arrancando con los que son equipos solbraceados. Estos son equipos que tienen la misma idea, digamos, que los de placas y juntas, pero las placas, en vez de hacer sello a través de juntas, se hace con una soldadura. Y en particular se hace con lo que se llama un bracing o una termosoldadura, que puede ser de distintos materiales. La versión estándar, que es la que vemos acá, es una termosoldadura de cobre, pero por temas de compatibilidad, en caso de que el cobre no sea adecuado, se puede tener equipos con termosoldadura de níquel o Basinox, que es un tipo de soldadura acero inoxidable. Estos equipos no son muy aptos para fluidos con partículas porque los gaps no son, en general no son tan grandes, y además lo que tengo es que el equipo es soldado, con lo cual no voy a tener acceso al paquete de placas para limpiarlo. Y bueno, las temperaturas, como vemos, ya empiezan a ser más altas, y las presiones para el equipo estándar son de hasta 30 bar, que ya es una mejora bastante importante respecto de los equipos de placas y juntas convencionales. En cuanto al material de placas, en general el estándar es el C316L, aunque el SM254 también es posible para aplicaciones más corrosivas. Se tiene cierta versatilidad en cuanto al tamaño de placas y a los tipos de conexiones. Pueden ser, las conexiones pueden ser roja interna o externa, conexiones a soldar e incluso bridas. Y como habíamos visto, tiene distintos materiales de bracing, el estándar cobre, pero también puede llegar a ser de níquel o de Basinox, que es de acero inoxidable. Acá, bueno, vemos que los modelos pueden ir desde los 200 milímetros, que son equipos muy, muy pequeños, hasta los 900 milímetros de alto. En general son una buena alternativa para los intercambiadores de placas cuando las presiones son más elevadas, o cuando, por ejemplo, yo tengo dos fluidos peligrosos, entonces ninguno de los dos puede jugar al exterior, digamos, por el hecho de ser equipos soldados. Pero son equipos en general compactos y económicos, pero bueno, están limitados para capacidades moderadas o bajas, digamos. Estos equipos no tienen en general más de 2 pulgadas de conexión.
Bueno, tipos de placas, digamos, tiene también distintos modelos de placas, donde destacan incluso que se puede poner modelos de doble pared o wide gap, haciendo la analogía con los equipos de placas y juntas. Y también hay distintos modelos para tener incluso presiones todavía más severas. El GBS o el GKS, que son los modelos estándar, como habíamos dicho, resisten hasta 31 bar de presión operativa, pero hay distintos modelos que son más adecuados para presiones mayores hasta llegar al que es justamente el modelo HP, que es High Pressure, en el cual se disponen de placas de presión abulonadas y hace que sea adecuado para presiones hasta incluso 140 bar. O sea, pueden llegar a ser aptos para muy, muy altas presiones. Bueno, vamos a ver otros tipos de equipos de placas soldadas. Estos ya empiezan a tener capacidades más elevadas que los equipos brace, que los equipos solbraceados. El primero que vamos a ver es el modelo K-Block, que permite trabajar a presiones de hasta 50 bar. Vemos que respecto al modelo estándar que era del bracing, que era 30 bar, es ya una mejora, y temperaturas de hasta 400 grados centígrados. Y nuevamente, bueno, en casos en que yo tenga fluidos peligrosos de ambos lados, recordemos que en el de placas y juntas siempre hay un fluido que no es peligroso y que ese es el que tiene contacto con la junta. En el caso de que yo tenga dos fluidos peligrosos, bueno, estos equipos, al ser totalmente soldados, son una muy buena alternativa, ya que minimizan el riesgo de fugas. Y también, bueno, al eliminar la necesidad de juntas, resisten más presiones y temperaturas que los de placas y juntas convencionales, pero siguen siendo modelos de placas, teniendo todos los beneficios respecto de los coeficientes de transferencia que habíamos hablado. En general, las partes que están en contacto con el fluido pueden ser de acero inoxidable o de lesiones, y las partes del bastidor que no tienen contacto con el fluido son de acero de carbono pintado, con este color azul tradicional que incluso también vemos en los de placas y juntas convencionales. La estructura, digamos, constructivamente, ¿cómo son? Hay un paquete de placas que está totalmente soldado en el interior de un bastidor. En este caso es horizontal, digamos, es una placa encima de la otra, pero puede llegar a ser un montaje, en este caso es vertical, puede llegar a ser un montaje horizontal. El paquete de placas, bueno, está dentro de un bastidor conformado por 4 columnas y 2 cabezales. Ese bastidor va abulonado con distintos paneles, lo que justamente lo hace, le dota de estabilidad mecánica y lo hace resistente a altas presiones. También tiene juntas que en este caso son juntas no elastoméricas, y además de que el hecho que no tienen contacto con el fluido en este caso, hace que justamente, por más de tener estas 4 juntas para hacer el sello panel con estructura, pueda resistir a altas presiones y temperaturas. Y el flujo en general es cruzado. Como se ve acá, la entrada del fluido frío está en uno de los laterales y la entrada del fluido caliente está en un lateral, digamos, inmediatamente posterior, en el cual se ve que se tiene un equipo de 2 pasos, donde la entrada del frío es por abajo y la salida por arriba, y en el fluido caliente la entrada es por arriba y el fluido es por abajo, y dentro del equipo se tiene un flujo cruzado, digamos. Y en este caso tenemos 2 pasos de cada lado, y esta posibilidad de tener equipos multipasos se hace con baffles. En cuanto a las corrosiones, la corrosión Chevron es la estándar, que lo dota de unas buenas características en cuanto a la transferencia de calor, pero bueno, no lo hace tan apto para fluidos con alguna que otra partícula. Y también se tiene la corrugación Double Dimple, que es el análogo al free flow en los intercambiadores que veíamos de placas y juntas, y que bueno, tiene, ya como se ve ahí, tiene espaciado entre placas más grandes y es apto para que pasen algunas partículas que puede tener el flujo, y también para que la pérdida de carga no sea tan alta. En cuanto a los materiales de placa, bueno, en general, al igual que en las placas y juntas, el estándar es 316L, pero se puede tener distintas aleaciones de materiales superiores con mejor desempeño ante la corrosión en caso de algunos fluidos más peligrosos. Se tiene, bueno, luego se puede tener un equipo multipaso con la colocación de baffles.
como vemos acá, un equipo de 2 pasos se le coloca un bafle para hacer que el flujo atraviese la mitad del paquete de placas y luego atraviese la otra mitad. Y bueno, a medida que voy colocando cada vez más baffles, se puede tener equipos incluso hasta de 8 pasos, como es el ejemplo de acá. Los montajes pueden ser horizontal o vertical, o incluso hasta se puede hacer rotado en 45 grados. Esto hace que sea aptos para, por ejemplo, para aplicaciones de condensadores o evaporadores, en donde las diferencias de densidades hacen que la gravedad juegue un papel importante. El otro tipo de equipo de placas soldadas son los que son los K-Flex, que justamente por cómo es la soldadura, digamos, cómo es la forma de las placas soldadas, generan que uno de los flujos atraviese un espacio símil tubos, digamos, a través de 2 placas en las que se solapa una panza con un valle, hace que se forme un canal cilíndrico que hace que uno de las placas, uno de los fluidos pase por un tubo, digamos, un pseudo tubo, y del otro lado se tiene un símil placas en el cual el espacio entre placas vuelve a ser más pequeño. Esto hace que se tenga buena performance en equipos en que yo tengo que, por ejemplo, distintas capacidades, distintos caudales en uno de los 2 fluidos, o en los cuales yo en uno busque optimizar la pérdida de carga y en el otro busque optimizar la transferencia. En general estos paquetes de placas se sueldan, digamos, y se ponen en una estructura en los cuales los flujos de los fluidos se distribuyen a través de cabezales de distribución, y también se ponen placas de presión abulonadas para dotarle de estabilidad mecánica, sobre todo en aplicaciones de altas presiones. Bueno, obviamente se tienen distintas configuraciones dependiendo si las presiones en las que se quiere trabajar son más moderadas o son más altas. Y una de las aplicaciones típicas de estos equipos es en lo que se llama el EVA Plus, que es un paquete de placas justamente en la que se tiene esta tecnología de un lado tubos y del otro lado, o pseudo tubos, del otro lado placas, en los que se puede reemplazar en un evaporador tipo Robert el paquete de tubos por un paquete de placas de tecnología EVA Plus, que es la tecnología K-Flex, y esto hace que utilizando el mismo recipiente, digamos sin necesidad de cambiar el recipiente, se le pueda poner un paquete de placas que en este caso aumenta la capacidad, aumenta el área de transferencia incluso hasta el doble, justamente por lo compacto de lo que son las tecnologías de placas en comparación con las tecnologías de tubos más tradicionales. Otro tipo de intercambiadores de soldados son los que se llama Reculú o Recugavo, que son, bueno, siglas que vienen del alemán. En general se usan como economizadores o precalentadores o de aire o de gases, pero bueno, con tecnología de placas. Esto los hace muy aptos, al tener tecnología de placas, muy aptos para lo que son recuperadores de calor, porque como hemos dicho en alguna ocasión, los equipos de placas, una de las ventajas que tienen es que el acercamiento entre temperaturas de ambos fluidos que se puede lograr es superior a los casos de tubos. Entonces se puede tener buenas eficiencias de recuperación en casos en que estos equipos funcionen como economizadores. Bueno, las aplicaciones acá se una estructura con lo que son los paquetes de placas soldados, donde van atravesando de forma alternada los 2 fluidos. Estos equipos se pueden poner en configuración tanto en contracorriente como cocorriente o flujos cruzados, tienen bastante flexibilidad de ese lado, y se suelen usar como recuperadores de gas o de aire en casos en los que, por ejemplo, yo tengo algún lecho catalítico en lo cual yo quiero la corriente de entrada al lecho la quiero precalentar y la corriente de salida antes de disponer la chimenea la quiero enfriar. Bueno, otra tecnología interesante de equipos de placas soldadas son los equipos de casco y placas, que ahora vamos a ver. Son equipos de placas soldadas, las placas tienen forma circular y están rodeadas por un casco, y ahora vamos a ver que eso le dota de ciertos beneficios que tienen los equipos de placas y los equipos de casco y tubos. Esta animación va a quedar un poco más clara cómo es el funcionamiento. Hay un paquete de placas circulares soldados,
uno de los fluidos entra por la carcasa de forma, digamos, transversal, y el otro fluido entra por las perforaciones de las placas y por medio de soldaduras se distribuyen de forma alternada para realizar el intercambio. Más adelante, bueno, se ve desde otro ángulo, se ve, digamos, que el fluido de carcasa se distribuye obviamente. Acá hay unos direccionadores de flujo para evitar que justamente el flujo de placas bypassee y no intercambie calor, con lo cual haría que, digamos, si esta parte no se bypassea, hace que pierda eficiencia térmica. Y bueno, y de esta forma se logra un equipo bastante compacto, en los cuales los dos flujos se distribuyen de forma alternada. Los beneficios de estos equipos justamente buscan combinar los beneficios de los equipos de placas y juntas en cuanto a la tecnología de placas, que hace que tenga gran acercamiento de temperaturas, bajo ensuciamiento, alta transferencia y por lo tanto equipos más compactos, con las ventajas de los equipos de casco y tubo, sobre todo en lo que es robustez. Al eliminar la necesidad de juntas, pueden ser aptos para altas presiones y temperaturas. Acá, bueno, un caso de éxito en el que se reemplazó un equipo de casco y tubos. En realidad acá se duplicó la capacidad de un equipo de casco y tubos utilizando un equipo de casco y placas. Se ve que el ahorro en espacio para una misma capacidad es considerable. También se disponen de distintos tamaños de placas que van desde los 200 milímetros hasta los 1400 milímetros, digamos, una versatilidad bastante grande en cuanto a tamaños. La versión estándar en general viene totalmente soldada, lo cual yo no tengo acceso al paquete de placas, pero también se puede cotizar una versión que se llama Openable o con la posibilidad de apertura, en la cual se pone también un cabezal abulonado, que en el caso de que uno necesite acceder al paquete de placas para un tema de limpieza, se puede retirar. Incluso se puede, por medio de dispositivos de izaje, retirar el paquete de placas dentro del interior del casco. Los materiales, nuevamente, en general, el estándar de las placas es acero inoxidable 316L, pero se pueden cotizar, se pueden tener aleaciones superiores para fluidos más agresivos. Y el material de casco, dependiendo también del fluido que circule por casco, puede ser acero de carbono o acero inoxidable 316L o 304, o nuevamente aleaciones superiores, de superiores características ante la corrosión. Bueno, hasta acá un poco lo que eran las tecnologías de placas. Vamos a pasar a hablar un poco de los equipos tubulares, empezando con los que son los equipos de tubos corrugados. Los equipos tubulares, dependiendo cómo son las disposiciones del fluido, pueden ser o de doble tubo, que justamente habíamos visto que son dos tubos concéntricos. Un fluido atraviesa el interior de tubos y el otro atraviesa la parte exterior de tubos. Existen modelos de triple tubo en los cuales yo tengo, digamos, tres tubos concéntricos. Un fluido atraviesa el interior y la parte superior, digamos, atraviesa dos áreas de flujo, y el área de flujo que está intermedia entre estas dos áreas de flujo la atraviesa el otro fluido, con lo cual, digamos, el flujo es de forma alternada entre los dos fluidos. Y estos son aptos en aplicaciones en las que el fluido que circula por interior tenga alta viscosidad, entonces se le da un poco más de área de flujo para minimizar la pérdida de carga. Y los multitubulares, que es la misma idea, pero con varios tubos, un fluido circulando por dentro de tubos y el otro por fuera de tubos en lo que es la circulación por un casco o una carcasa. También se tiene bastante versatilidad en cuanto a los tamaños. Digamos, se pueden poner de equipos de pocos tubos hasta muchos tubos, dependiendo del área de flujo, del área de transferencia que yo necesite darle a mi equipo, a mi diseño térmico. Los tubos corrugados que habíamos visto en el training anterior, que en general le dan mejor performance térmica respecto a los tubos lisos. Son, típicos en estos equipos de tubos corrugados. Los materiales, nuevamente, en general los estándares son 316L o 304, pero bueno, se pueden lograr otros materiales bajo pedido. Estos equipos se pueden realizar bajo diseño sanitario, en el cual yo las conexiones que voy a tener del lado tubos, o bueno, si lo necesito también del lado carcasa, van a ser conexiones clamp. Eso, digamos, obviamente es un requisito para que el diseño sea sanitario. Y el otro requisito va a ser que los tubos van a estar pulidos en 0,8 micrómetros. Existe la posibilidad de proveer los tubos con pulido sanitario.
También se puede hacer diseño farma de estos tipos de equipos, en los cuales el pulido ahora pasa a ser 0,4, digamos, pasa a ser más estricto, y además se le agrega lo que es una doble peana, que la peana es, digamos, la placa portatubos, en los cuales se pone entre las dos peanas un espacio libre para en el caso de lo que es la soldadura placa con tubo, donde puede generar la zona donde puede llegar a haber algún riesgo de fuga. En el caso de que haya alguna fuga, si hay una fuga por casco, el fluido no ingresa en la parte de tubos, y si hay una fuga por tubos, lo mismo, no ingresa en la parte de casco. Entonces se previene la mezcla de fluidos, por lo menos en lo que es esa zona de soldadura de placa con tubo. Otra variante de estos tipos de equipos son los equipos de superficie rasgada, en los que se tiene un cilindro con distintas barras, en los cuales, acá se ve un poco mejor, se logra un movimiento reciprocante de estas barras que se insertan dentro de los tubos. Eso hace primero que en el caso de fluidos muy viscosos mejore bastante la transferencia, y en el caso de fluidos sucios se desfavorezca las deposiciones o los ensuciamientos. Digamos, son una variante que permite operar a altos coeficientes y bajos ensuciamientos. Otros tipos de intercambiadores de aplicaciones farmacéuticas son los mini intercambiadores de calor, que se ven, bueno, en esta imagen se ve que son intercambiadores muy pequeños. La idea es similar a los anteriores. Los tubos tienen algún pulido de 0,4 micrómetros, justamente para aplicaciones farmacéuticas, y se usa un diseño de doble peana nuevamente para prevenir la mezcla de fluidos en esa zona de soldadura de unión de placa con tubo. Y la aplicación típica de estos equipos es en la toma de muestras, en los que, bueno, la muestra está a cierta temperatura y yo, antes de disponerla para análisis, necesito enfriarla. Obviamente se usan equipos de una capacidad muchísimo más reducida que en los otros casos. Como se ve en estos equipos, digamos, pueden caber incluso en la palma de la mano. Y finalmente algunos comentarios de otros tipos de intercambiadores tubulares que se pueden encontrar en la industria, que estos son ya para capacidades más grandes, los cascos y tubos con norma TEMA, norma API, digamos que ya se ve que tienen otro diseño, digamos, tienen un diseño mecánico que justamente tiene que seguir esas normas, y estos son típicos en los que son aplicaciones de refinería o de la industria oil and gas, donde se ve, bueno, en cuanto a robustez ante la presión siguen siendo los mejores de todos, hasta 500 bar posible. Hay cierta flexibilidad en cuanto a la selección de materiales. En general, si hay un solo fluido peligroso o corrosivo, se manda por tubos y se selecciona esos tubos de algún material especial en caso de necesitarlo. También puede ser de acero al carbono, digamos, en el caso de que, bueno, no haya ningún problema de corrosión. Pero bueno, estos equipos son muy típicos y siguen siendo los más convencionales en cuanto a estas aplicaciones que yo decía, de refinería o oil and gas. Luego están los aeroenfriadores, que son equipos de tubos aletados. Los tubos aletados básicamente se disponen de unas extensiones que se llaman aletas. En general son aletas de aluminio que pueden tener distintos tipos de diseño. Esto hace que en aplicaciones en las que yo quiero enfriar con aire, que en general el aire tiene baja conductividad térmica, con lo cual esta extensión del área de transferencia hace que mi intercambio se vea beneficiado. Bueno, en general para equipos de enfriamiento con aire, estos son los tubos que se usan. La posibilidad de usar distintos tipos de cabezales, quizás los más comunes son cabezales con tapones, pero también se pueden disponer de paneles o incluso de tubos de distribución. Y estos equipos se montan, digamos, con ventiladores que pueden ser ya tanto de tiro forzado como de tiro inducido, obviamente para generar esa circulación de aire que va por fuera de tubos para hacer el enfriamiento de los equipos que yo necesito, de los fluidos que yo necesito. En cuanto a lo que son aerocondensadores de vapor, es, bueno, idea similar, equipos con mazos montados de tubos aletados, pero bueno, con proyectos de envergadura mucho más grandes. Estos ya son proyectos de ingeniería, proyectos de
ingeniería civil mucho más grandes. Se usan de condensación al vacío cuando yo tengo vapor de turbina de baja en aplicaciones de centrales térmicas o incluso hasta de refinería. Con lo cual se logra una disipación de calor a la atmósfera y hay distintos diseños, ya sea de tiro inducido o de tiro forzado, que hace que los cabezales, digamos, los mazos de tubos que se ponen en forma de corta, pueda hacer una B corta o una B corta invertida. Y bueno, se tiene en la zona baja un colector de condensado y en la zona alta se tienen lo que son los distribuidores de vapor. Obviamente la condensación se hace por aire y por movimiento justamente a través de ventiladores. Y el último, para ir cerrando, digamos, los intercambiadores de tantalio, que son intercambiadores que se pueden fabricar en lo que es en tantalio, que es un material extremadamente apto para aplicaciones muy, muy corrosivas. En general se usa para ácidos muy concentrados o algunas otras aplicaciones, que incluso el titanio o el titanio paladio, que son las aleaciones más de mejor performance en los equipos de placas, incluso esos materiales no son aptos. Y bueno, se puede, dependiendo cuáles son los fluidos, si es solo uno o son los dos, se puede construir los tubos en tantalio y bueno, el casco en otro material, de acero inoxidable o algún otro, o incluso hacer un revestimiento de tantalio del casco en el caso de que yo tenga circulación de fluido corrosivo por casco. Y bueno, hay distintos tipos en los que pueden ser casco y tubos, obviamente que es ya un poco los que habíamos visto. Tipo bayoneta, que son varias series de dobles tubos. Bueno, harping, que es de tipo horquilla, en la que se tiene unos tubos con esta distribución en U. Y los coil, que son tipo serpentines, digamos. Todas estos equipos se pueden fabricar con material de tantalio, que es el que mejor tiene digamos, performance en cuanto a las aplicaciones más corrosivas. Bueno, esto sería todo por esta presentación. La verdad que en cuanto a lo que son intercambiadores de calor, hay un montón de tecnologías, un montón de versatilidad, sobre todo, bueno, los proveedores que nosotros manejamos tienen mucha expertise y mucha innovación en esas áreas. Hay varias clases de tecnologías que quedaron fuera del training de hoy por un tema de que no se extienda mucho, y de los que vimos también hay muchos temas para seguir ahondando, pero creo que con esta presentación se pudo ver un pantallazo de las principales tecnologías de intercambiadores de calor. Bueno, ahora vamos a pasar a algunas consultas. Sí, Juan, gracias por la presentación. Bueno, como siempre les recuerdo que la charla, como comentó Darío, se va a subir a nuestro canal de YouTube. Ahí les pasé el link, también el link de nuestras redes sociales y del portal Eventbrite, que es donde nosotros hacemos la gestión del registro, para que puedan ver las próximas charlas. Acá también les estoy compartiendo un link para que puedan completar la encuesta de satisfacción. Les agradecemos que nos dejen ahí su feedback para saber un poco cómo fueron estas charlas y que nos sugieran contenidos que les parezcan interesantes en base a lo que podamos transmitir desde nuestra experiencia. Bueno, Juan, vamos a comenzar con las preguntas. La primera, ¿qué tipo de placas recomiendan para pasteurizar un concentrado de suero al 18-20%? En general, para concentrados de suero, salvo que tengan alguna aplicación corrosiva, las placas de 316L pueden llegar a ser aptas. Siempre depende un poco de cómo es el producto, pero si no me equivoco, las placas inoxidables pueden llegar a ser aptas, si no siempre se tienen aleaciones superiores, dependiendo de cómo son las características en cuanto a la presencia de sustancias. Siguiente pregunta. Dejando de lado el menor costo, ¿cuál es la ventaja técnica de la brida embutida en comparación con la brida estándar con cuello? Bueno, principalmente en cuanto a robustez, al ser la brida embutida dentro del intercambiador, primero que ante eventuales temas de vibración mecánica por alguna operación o algún problema que se pueda tener, son más robustas. Y luego otra ventaja que se tiene es en cuanto antes de instalar, digamos, en cuanto al tema de transporte,
en general los intercambiadores, salvo que sean muy largos, se transportan acostados, con lo cual siempre una brida con cuello puede llegar a tener algún tipo de golpe o algún tipo de problema. Y en cuanto a una brida embutida, siempre al estar mecanizada en lo que es el bastidor, es más robusta incluso en temas de transporte o en temas de manipulación del equipo. Bueno, y eso sumado obviamente al costo, como mencionaba incluso en la misma pregunta. ¿Cuál es la base utilizada para comparar los tiempos de limpieza entre casco y tubo y placas? Bueno, principalmente en lo que la facilidad que tienen los equipos de placas en cuanto a la limpieza es justamente como yo mencionaba, que son equipos desmontables. En los equipos de casco y tubo, en general, se puede tener cierta facilidad o cierta versatilidad cuando se quiere limpiar el fluido que va por tubos, porque bueno, se le pueden poner, digamos, lo que son cepillos o alguna forma, pero siempre, obviamente, en el caso de las placas que son desmontables, que se pueden hacer una limpieza mecánica, se le puede hacer una o alguna limpieza con hidrolavado, obviamente el tiempo de limpieza se ve reducido por ese tema de facilidad. Y bueno, y ni hablar si yo tengo un fluido sucio por casco, ahí la limpieza mecánica es muy difícil, digamos, casi. En general es desrecomendable incluso. Es habitual que un pasteurizador de leche se inspeccione por mantenimiento una vez al año. ¿Es recomendable hacer una limpieza manual de las placas? ¿Cómo recomiendan hacer esa limpieza? Un poco ya lo respondiste, pero estaría bueno ver si podemos ampliar un poco. Bueno, digamos, al ser equipos que se pueden desmontar, obviamente la limpieza se puede hacer de forma mecánica, que es la forma más convencional si se quiere, o también se puede diseñar algún sistema de limpieza SIP o alguna planta SIP para que la limpieza se haga de forma automática. En general, para las aplicaciones higiénicas o alimenticias, es bastante más común tener sistemas de limpieza SIP donde todos los componentes son justamente de diseño sanitario para evitar, digamos, o minimizar al mínimo posible el riesgo de que haya algún tipo de contaminación o algún tipo de deposición que pueda generar crecimiento bacteriano o deposición de partículas, que como obviamente las aplicaciones sanitarias o alimenticias es algo inaceptable. Con lo cual, en general, los sistemas de limpieza SIP son lo más ideal para aplicaciones de este tipo, digamos. Bueno, acá hay una consulta de un asistente que es de la industria de crushing y nos comenta que en la extracción de aceite por solvente tiene instalado un economizador de placa y junta de aceite-agua, en donde la alimentación de esta es a través de la torre de enfriamiento. Y comenta que en 2 oportunidades tuvieron contaminación cruzada pasando el aceite vegetal a la torre. Entonces, la consulta es qué tipo de placa recomendamos para ese tipo de aplicaciones y si doble pared es una alternativa y un poco evaluar, a ver qué costo porcentual tiene en relación con un paquete estándar. Bueno, sí, una de las primero, quizás se podría hacer algún tipo de evaluación de los productos para ver si quizás con un material de placas distinto se puede usar algún equipo estándar, pero que, bueno, justamente hacer que ese problema que pueden estar teniendo de mezcla cruzada no se provoque por temas de corrosión. Y si no, desde ya un equipo de doble pared puede ser, es, digamos, una de las aplicaciones ideales para casos en las que haya algún riesgo que no se pueda aceptar contaminación cruzada. Justamente con un equipo de doble pared se va a detectar rápidamente si alguna de las placas se pinchó o hubo algún problema, porque el fluido va a ingresar a la doble pared y no se va a mezclar con el otro, y el testigo de fugas va a hacer que se detecte rápidamente esa pinchadura para poder cambiar las placas. Entonces, digamos, se podría evaluar esas dos alternativas, digamos, si hay algún material de placas distinto o bueno, hasta un equipo de doble pared.
En general, bueno, el costo depende de cómo sea el diseño, pero los equipos de doble pared, al tener ese espacio entre placas sin ocupar, eso agrega una resistencia a la transferencia de calor, con lo cual se necesitan más placas que en un equipo estándar para igual performance térmica. Eso hace que sean un poco más caros, por lo menos con uno de acero inoxidable. Pues si vamos a un material superior ya hay que evaluar otros parámetros. ¿Qué tipo de proceso demandaría un intercambiador que resista 140 bar? Bueno, ¿qué tipo de proceso es? ¿O qué tipo de intercambiador? ¿Me repetís la pregunta? ¿Qué tipo de proceso utilizaría un intercambiador que resista 140 bar? Bueno, a veces hemos tenido casos en donde se usa agua o vapor a muy alta presión, en los cuales se puede llegar hasta presiones bastante altas. Incluso hemos tenido casos en los que se hemos comercializado no equipos de placas, sino de equipos de casco y tubos. Para aplicaciones, si mal no recuerdo, eran con un vapor agua, en donde el vapor no tenía tan alta presión, pero el agua estaba muy presurizada. Entonces lo que se hacía era mandar el agua por dentro de tubos para justamente hacer que lo que tienen los tubos es que se puede seleccionar el espesor para que tenga una resistencia mecánica en cuanto a la presión de diseño que yo necesito. Entonces, en esa aplicación justamente se mandaba el agua por tubos y bueno, se hacía el vapor por carcasa y se podía tener una diferencia de presión de diseño importante entre lo que era el tubo y el casco, y obviamente hacer que el casco no sea mucho más innecesariamente costoso. Bien. En los casos de intercambiadores de casco y placas, ¿cómo sería el mantenimiento en caso de rotura de alguna placa? ¿Se debe cambiar todo el paquete o se pueden reparar individualmente? No, en general para los equipos de placas soldadas, bueno, una de las cosas que tiene es que al ser el paquete totalmente soldado, en el caso de alguna rotura, en general hay que hacer un cambio de todo el paquete, digamos, pues ya el tema de la soldadura hace que sea bastante difícil retirar una sola placa. Así que eso, bueno, cuando las presiones sean más moderadas, en general los equipos de placas y juntas tienen esa ventaja comparativa. ¿Qué intercambiadores recomendarías para aplicaciones criogénicas como en la industria del LNG, aproximadamente 160 grados bajo cero? ¿Y cuáles son sus características? Bueno, en el LNG hay casos de aplicación, sobre todo más que nada en el exterior, en donde se han usado equipos de placas soldadas, tanto equipos Baterus de casco y placas, como los que habíamos visto, los tipo block, esos digamos, desarrollos de equipos de placas se usan, no tanto quizás en Latinoamérica, pero sí mucho en Europa para aplicaciones de petroquímica, oil and gas, refinería o procesamiento de gases. Pero bueno, si no, también siempre se tienen los equipos tubulares, que son los convencionales para ese tipo de aplicaciones. Bueno, a ver, hasta acá llegamos con algunas preguntas. ¿Tenemos 5 minutos más para preguntas, Juan? Sí, yo no tengo problema. Bueno. A ver, aquí hay una consulta. ¿Cuál es su opinión sobre los intercambiadores de calor eléctricos con aceite como reemplazo de un intercambiador de casco y tubo? No, bueno, no tengo mucha experiencia en lo que son los intercambiadores eléctricos. Lo que sí, bueno, la primera desventaja que tiene respecto a un equipo de casco y tubos o de cualquier intercambiador de los que vimos acá es que vamos a tener un consumo eléctrico. En general va a depender justamente de cuál sea el diseño de la planta para ver si se puede proporcionar algún servicio de vapor o algún servicio de agua caliente, dependiendo de la aplicación. Y si eso justamente no es más económico que usar
intercambiador que requiera algún consumo de tipo eléctrico. Eso ya es un tema más de evaluación de costos a nivel de proceso, digamos. Bueno, última pregunta. Si un intercambiador de placas está moviendo de lugar los empaques y las placas al prender la bomba y el apriete está bien, la única solución es colocar un accesorio que permita controlar el caudal de arranque, que las placas sean de 0,4 milímetros y al ser un equipo de 2 metros de altura. ¿Esto pudiera estar influyendo o colocar placas de 0,6 milímetros no realizaría ninguna diferencia que valga la pena la inversión? En general, bueno, las placas de 0,6 milímetros van a tener alguna ventaja respecto a resistencia mecánica, pero digamos, si se están desacomodando las placas por algún tema de proceso, no sé si esa sería la solución más práctica. Habría en todo caso evaluar qué es lo que está generando que el equipo justamente se esté desacomodando. Porque a veces, digamos, si hay casos en los que se puede generar algún golpe de ariete o alguna diferencia de presiones, el problema puede estar incluso al lado de las juntas, que al ser, digamos, de un material elastomérico, se estén comprimiendo y expandiendo. Habría que hacer un poco más de evaluación de cuáles pueden ser las causas en las que hacen que ese equipo se esté desfasando, se esté desacomodando. Bueno, de acá una última consulta que nos hacen bastante seguido, que estaría bueno que la responda Juan. Si hay algún programa para descargar en donde se pueda simular el intercambiador de calor. En general, bueno, hay algunos programas, digamos, de software libre, pero obviamente cada proveedor en general tiene su propio programa de cálculo para hacer, digamos, los diseños propios. Quizás un programa muy común para lo que es el diseño de intercambiadores de calor es el que se llama HTRI, que ese se puede llegar a conseguir de forma libre, pero bueno, obviamente cada proveedor tiene su propio programa de cálculo que forma obviamente parte de su secreto y de su innovación y desarrollo de tecnología. Bueno, Juan, muchas gracias. Le damos paso a Darío para que haga el cierre. Gracias, Juan. Una excelente presentación, siguiendo con los temas que vimos en el módulo anterior. Gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias por la participación. Las preguntas, el contenido de las preguntas nos indican que realmente fue interesante. Gracias por estar presentes. El webinar es para todos ustedes y por ustedes. Si tuviéramos 0 inscriptos, este webinar no tendría sentido. Así que nada, gracias por estar. Nuevamente, Juan, gracias por la presentación. Juan Romero, gracias por la coordinación, por la logística de todo este webinar. Recuerden que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos mucho también si al finalizar se toman 2 minutitos antes de seguir con su día para contestar la encuesta de satisfacción. Nos ayuda mucho para saber cómo estuvo y para aprender de cómo lo vieron y para mejorar. Sin más, los esperamos en los próximos webinars, como dijimos, módulo 3 de intercambiadores, sistemas de recuperación de producto y beneficios de automatización industrial. Muchas gracias nuevamente. Los esperamos en la próxima. Sigámonos cuidando durante esta pandemia. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego.